Hay noches en las que el mundo no te pregunta si estás listo para ser valiente. Simplemente te arroja a una situación en la que o haces lo correcto o te quedas con la culpa para siempre. Y esa noche, en una carretera desierta entre dos ciudades que parecían dormidas, descubrí que el miedo no siempre viene de criaturas monstruosas o fantasmas. A veces viene de la mirada desesperada de una familia que no tiene a dónde huir. No recuerdo exactamente en qué momento empezó a sentirse raro el camino, pero la soledad tenía un tono diferente. El desierto por la noche tiene una manera muy silenciosa de recordarte que estás vivo, pero también lo fácil que sería desaparecer sin que nadie lo note. El motor era mi única compañía, zumbando como un animal cansado que sabe que aún le quedan kilómetros por delante. Phoenix estaba detrás de mí, Tucson todavía lejos. Yo había hecho esa ruta tantas veces que podía dibujarla de memoria. Hasta esa madrugada, nunca me había detenido a pensar que conocía el camino, pero el camino no me conocía a mí. Llevaba 16 horas despierto, entre carga, papeleo, paradas técnicas y carretera. El cansancio se pega a la piel como un segundo abrigo. Los camiones no entienden de horarios sentimentales, entienden de entregas, rutas, firmas y kilómetros. Afuera el aire golpeaba la chapa del vehículo como si alguien intentara llamar desde el exterior. Las ráfagas secas levantaban polvo que se disipaba antes de tocar el asfalto. Ni un coche, ni una moto, ni luz en la distancia. Solo la carretera negra y mis faros rompiendo el silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Al principio pensé que era un truco de la vista. Las líneas blancas parpadeando bajo las ruedas. La mente cansada inventando formas entre las sombras. Pero no desapareció. Se acercaba, crecía, se convertía en algo. Eran figuras, personas, a esas horas, en medio de la nada. El corazón no se aceleró inmediatamente. Primero vino la negación. Debo estar viendo mal, pero seguían ahí. 4, caminando, juntos, lentamente, como si no pudieran permitirse el lujo de detenerse, pero tampoco tuvieran fuerzas para ir más rápido. Bajé la velocidad por puro instinto, como quien acerca el oído para escuchar mejor. Cuando mis faros finalmente los alcanzaron, algo dentro de mí se apretó. No era normal lo que estaba viendo. El padre con una mano levantada como pidiendo algo invisible, la madre con un niño dormido o desmayado en brazos, y una pequeña niña agarrada a la pierna del hombre, como si estuviera colgada de una cuerda a punto de romperse. No gritaban, no corrían, no se lanzaron a la carretera. Solo me miraron, como se mira a alguien que podría ser la última oportunidad antes del fin. La razón me dijo lo que le dice la razón a cualquiera en ese tramo de carretera. No te metas. Sigue. No sabes quiénes son. No sabes qué pasa. Pero el instinto, esa parte primitiva que aún cree en los otros, hizo que mi pie aflojara el acelerador. Y mientras el camión se detenía en un suspiro largo y pesado, me di cuenta de que había cruzado un punto del que sería imposible volver atrás. Abrí la ventanilla. El aire del desierto entró como una bofetada helada. El hombre se acercó sin correr, sin gestos bruscos, sin intención de asustar. Venía con la respiración rota, como si cada palabra costara energía que ya no tenía. Cuando llegó a la altura de mi puerta, no me pidió un favor, ni un aventón. Me pidió algo que pesa más que un ride: ayuda. No era un acento aprendido de películas, era real. Con el cansancio del que ya agotó el miedo, la mujer apretó al niño contra su pecho. La niña tenía los ojos tan abiertos que parecía que si los cerraba por un segundo dejaría de existir. «Nos dejaron aquí», dijo el hombre, tragando saliva como si esa frase fuera una piedra. «Va a volver». Esas 3 palabras hicieron algo que ninguna película de terror logra tan bien. Te obligan a imaginar quién es él. En el silencio de la carretera, eso vale oro para el miedo. Abrí la puerta. No hubo discurso moral. No hubo tiempo para eso. La familia subió como quien escapa del borde de un precipicio. Los asientos no alcanzaban. Las piernas se enredaban. Los niños se escondieron entre los huecos que encontraron. Cerré la puerta.
No miré atrás. Aceleré. El camión avanzó como un animal al que acababan de despertar. No hice preguntas. La familia tampoco. Solo se escuchaba la respiración agitada de 4 personas que intentaban no recordar que habían estado caminando hacia la muerte. Después de varios minutos, cuando el motor ya había recuperado su ritmo, hice la primera pregunta sin quitar la vista de la carretera. ¿Quién vuelve? El hombre se giró hacia el espejo lateral, como si esperara verlo aparecer desde la nada. No lo vio, pero eso no alivió nada. Un coyote, dijo finalmente. Pagamos por un cruce, y se enojó porque no podíamos pagar más. La mujer agregó algo que no salió como frase completa, sino como un hilo de voz con más miedo que palabras. Dijo que si no pagábamos, nos vendería. Yo ya había escuchado historias antes. No es raro hablar con camioneros y que alguno cuente lo que vio en tal gasolinera o en tal frontera. Pero esas historias entran por un oído y salen por el otro porque nunca tienen rostro. Esta, en cambio, tenía 2 rostros pequeños escondidos entre asientos, una madre con los nervios rotos y un hombre que apretaba los puños como si fueran el único muro entre su familia y algo impensable. Pregunté cuánto tiempo habían caminado. Desde las 5, dijo el hombre. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la mañana. 9 horas caminando, con niños, en el desierto, sin luz, sin agua, sin saber hacia dónde. El camión siguió tragando kilómetros. La tensión no bajó, y entonces lo vi. No había sirenas, no había bocina. Solo un par de luces apareciendo detrás, pequeñas al principio, como si fueran estrellas rodando por el asfalto. Pero crecían, demasiado rápido, demasiado recto, demasiado seguro de hacia dónde iba. ¿Es él?, pregunté sin girar del todo el cuello. No esperé una respuesta, pero la respuesta llegó de inmediato. El hombre no dijo que sí. Su rostro lo dijo todo. Las luces se acercaron. Cambiaron de tamaño, de forma. Se convirtieron en una camioneta negra, cabina doble, cristales tintados. El tipo de vehículo que no quiere ser visto, pero que quiere que sepas que está allí. Los niños se escondieron sin que nadie se los pidiera. La madre los cubrió con su cuerpo. El padre agarró el respaldo del asiento como si eso sirviera para algo. La camioneta se emparejó a nuestro lado. Podía sentir sus ojos peleando contra el polarizado de mi cabina, intentando distinguir siluetas, movimientos, algo. El aire dentro del camión se volvió espeso. Nadie respiró fuerte. Nadie movió ni un dedo. Solo el motor sostenía el momento. Entonces el tipo aceleró y desapareció hacia adelante. No fue un alivio, fue una pregunta. ¿Por qué se adelantó? Cuando lo descubrimos, ya era tarde. El camión negro estaba detenido más adelante, atravesado ligeramente, con las luces largas encendidas hacia nosotros como si quisiera cegarnos. El conductor bajó, alto, delgado, casi rapado, chaqueta oscura, algo en la mano que reflejaba la luz. No necesitábamos confirmación para saber que era un arma. No hablé. No era momento de hablar. El camión avanzó más lento. No por prudencia, por cálculo. A veces la única forma de pasar por el peligro es fingir que no lo ves. El tipo dio un paso hacia la carretera, solo uno. Pero fue suficiente para que la sangre dejara de circular en la cabina, y justo cuando iba a levantar el arma, porque se notaba en su postura que iba a levantarla, un par de luces apareció detrás de nosotros. Un auto cualquiera, manejado por alguien que probablemente volvía de trabajar o de visitar a alguien. Pero para nosotros fue como si un dios distraído hubiese dejado caer una moneda en nuestra escena. El coyote giró la cabeza hacia el auto. Ese segundo de duda fue todo lo que necesitaba un camión de varias toneladas para cruzar. Pasé junto a él sin mover el cuello. No quería darle mi rostro. No quería que me recordara. Pero sentí su mirada clavarse en la chapa lateral. Sabía que no terminaría ahí. Cuando finalmente estuvimos lejos, el padre preguntó, ¿se fue? No lo sé, respondí. Y era verdad, porque había otro miedo latente, uno más peligroso que un arma.
Cuando un depredador pierde una presa, no se rinde. La sigue, la rastrea, la espera. Durante los siguientes kilómetros, la familia permaneció en silencio, como si hablar pudiera atraer algo. Yo conducía con una mano en el volante y la otra rozando el bate de béisbol que guardo bajo el asiento. Me preguntaba cuánto duraría la suerte. Me preguntaba si esa noche iba a terminar de una manera que los periódicos describirían sin entender nada. Entonces ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. La niña se quedó dormida sobre las piernas de su madre con un suspiro pequeño. En el retrovisor aparecieron otras luces, esta vez manteniendo la distancia exacta. Ni se acercaban, ni se alejaban, solo seguían. No era casualidad, y allí supe que esto no había terminado. Cliffhanger final parte 1. El padre se inclinó para mirar, y cuando por fin logró ver el contorno del vehículo, su rostro cambió de manera que no se me olvidará nunca. «Es él», dijo en un susurro. «Nos está cazando». El hombre se quedó mirando el retrovisor sin pestañear, como si pudiera obligar a las luces a desaparecer solo con la fuerza de su voluntad. Pero no desaparecieron. Se mantenían allí, flotando en el desierto como dos ojos encendidos que habían elegido seguirnos. La mujer abrazó a los niños con más fuerza, como si sus brazos fueran lo único que separaba a sus hijos del destino. Yo apreté el volante con una mano y con la otra tanteé de nuevo el bate bajo el asiento. Un bate contra un arma de fuego es como un paraguas contra una tormenta de balas, pero el instinto rara vez se preocupa por las matemáticas. El camión siguió comiéndose kilómetros. No había tráfico, no había ruido, no había señales de vida real. Era como conducir dentro de un túnel oscuro hecho de tierra, viento y asfalto interminable. Cada tanto miraba el retrovisor. Las luces seguían allí, pacientes, constantes, demasiado constantes para ser casualidad. No dije, «Nos está siguiendo». No hacía falta. Aunque lo dijera, no cambiaría nada. En un momento el padre preguntó en voz baja, casi sin mover la mandíbula, «¿Cuánto falta para una ciudad?» «Tucson está a un poco más de 100 kilómetros», respondí. «Phoenix a unos 120 más allá». El hombre hizo un cálculo mental. No era un cálculo de distancias, era de probabilidades, y ninguna salía bien. «Si entramos en Tucson puede buscarnos», asentí. «¿Y si seguimos hacia Phoenix?», agregó la mujer. «Se cansa y lo intenta en otro tramo de carretera». Terminé yo. Ese era el juego no dicho. No era una persecución con explosiones ni choques espectaculares. Era algo mucho peor. Era la cacería silenciosa de alguien que conocía el terreno, sabía quiénes éramos y no tenía prisa. El tipo había hecho este baile antes. Pasaron 10 kilómetros más, luego 20. Las luces seguían detrás exactamente a la misma distancia. No se acercaban, no intentaban rebasarnos, no desaparecían. Era una forma de tortura psicológica que solo funciona de noche, cuando el mundo entero parece estar hecho de tus pensamientos. Decidí hablar. «Hay un lugar en unos 20 minutos, una zona de descanso. Si hay suerte, habrá policías estatales». El padre tragó saliva. Miró a su esposa, miró a los niños y dijo, «Hagámoslo». La palabra significaba mucho más que eso. Significaba arriesgarse a ser detenido, deportado, separado. Pero la alternativa no tenía nombre porque la alternativa era una estadística que no aparece en los periódicos. Seguí manejando, y la tensión dentro de la cabina se volvió un material físico, algo que podía sentir presionando el pecho. Al pasar un cartel que anunciaba «Área de descanso, 8 kilómetros», respiré por primera vez en varios minutos. Encendí el intermitente, y en el retrovisor vi cómo las luces detrás de nosotros encendían el suyo también. No quedaba duda, estaba siguiéndonos. La niña despertó, no lloró. Eso fue lo más inquietante. Los niños siempre lloran cuando tienen miedo, pero cuando lo que sienten está por encima del miedo, lo que hacen es quedarse en silencio para que los adultos puedan resolverlo. Ese silencio infantil dice más que cualquier grito. Entré al área de descanso. Estaba iluminada.
Había 2 camiones estacionados, una camioneta blanca, un auto sedán. Y lo que yo necesitaba ver, 2 patrullas estatales aparcadas bajo un poste de luz. Aparqué mi camión cerca de ellos, no tanto como para llamar la atención, pero lo suficiente para que cualquier cosa que ocurriera estuviera dentro de su campo visual. El otro vehículo entró detrás y no estacionó. Dio una vuelta muy lenta alrededor del área, como un depredador reconociendo terreno. Pasó frente a nuestra cabina, pasó frente a la patrulla, siguió girando. Cuando pasó por 4ª vez, una de las patrullas encendió las luces y comenzó a moverse. No sé si fue intuición, rutina o sospecha, pero el efecto fue inmediato. El camión negro aceleró y salió disparado hacia la carretera como si alguien hubiese roto un hilo invisible que lo mantenía allí. La patrulla lo siguió. Luces rojas y azules cortaron la oscuridad como cuchillas de colores. El ruido de la sirena llegó un segundo después, como si el sonido se hubiera perdido en el desierto y necesitara un mapa para encontrar su camino. Nadie habló, nadie celebró, nadie sonrió, no hasta que las luces desaparecieron por completo más allá del horizonte. Solo entonces el padre dijo algo que no estoy seguro si era un agradecimiento o una plegaria. Dios es grande. No supe qué responderle. Nunca sé qué decir cuando la gente atribuye a lo divino lo que podría explicarse con probabilidades. Pero aquel no era momento para cinismo ni para filosofía. Era momento para respirar. Nos quedamos allí 20 minutos, luego 30. No regresó nadie. No regresó nada. Era hora de irnos. De vuelta en la carretera, el ambiente cambió, pero no lo suficiente como para llamarlo alivio. Se sentía más como un respiro antes de otro golpe. Es fácil olvidar que la sobrevivencia no termina cuando escapas del peligro. Termina cuando llegas a un lugar donde ya no puedan buscarte. La familia venía con un destino, Phoenix, donde vivía el hermano de la mujer. Pero no podían simplemente aparecer en su casa después de haber sido perseguidos durante horas. Teníamos que hacerlo bien. Phoenix es grande, pero la gente mala no necesita mucho espacio para encontrar lo que busca. Tuve que hacer mi entrega primero. Eso significaba maniobrar entre calles industriales, descargas, papeleo, firmas, puertas de seguridad, guardias que no preguntan nada pero ven todo. La familia permaneció oculta en la cabina. No hablaron. No se movieron. Los niños dormían exhaustos. La mujer tenía el rostro hinchado de llorar en silencio. El hombre no lloró, pero tenía los ojos rojos como quien guarda el llanto para cuando ya no haya nadie que necesite verlo fuerte. A las 8 de la mañana salimos del almacén. El sol golpeaba el asfalto como si quisiera borrar la noche que habíamos atravesado. La ciudad se movía, gente desayunando, niños entrando a la escuela, obreros esperando buses, señoras caminando con café. La vida seguía como si el mundo no hubiera estado a punto de tragarse una familia entera hace apenas unas horas. Ese contraste siempre me ha parecido brutal. La muerte coquetea con personas que nadie va a conocer, mientras el resto del planeta discute qué desayunar. Llegamos a una gasolinera con un teléfono público. La mujer bajó con unas monedas que le di. Marcó. Esperó. Cuando escuchó la voz del otro lado se quebró. Lo curioso es que fue un llanto feliz. El cuerpo no siempre sabe distinguir entre lo que duele y lo que sana. 10 minutos después apareció un Honda Civic viejo. El hermano bajó del coche caminando rápido, casi corriendo, con las manos temblando y el rostro desencajado. Cuando vio a su hermana y a los niños, se desmoronó sin vergüenza. Se abrazaron, se hablaron encima, se besaron la cabeza. Se contaron cosas atropelladas que no necesitaban explicación porque la pura presencia ya era la explicación. El padre se acercó a la cabina. Apoyó las manos sobre la puerta. No me pidió nada. No ofertó nada. Solo dijo, teníamos miedo de morir. Y no lo digo en sentido dramático, lo digo en sentido literal. No supe qué hacer con esa frase. Nunca supe qué hacer cuando alguien te entrega una verdad sin envoltorios. Solo asentí. La mujer cargó al niño pequeño,
El niño grande tomaba agua de una botella como si fuera oro líquido. El hermano puso las mochilas en el maletero del Honda. Cuando estaban a punto de subir, el padre volvió a mirarme. Esta vez sin los ojos del hombre perseguido, sino con los ojos del hombre que encontró tierra firme. «No somos de los que olvidan», dijo. Me dejó un número escrito en un trozo de papel. Lo guardé sin intención de usarlo, pero sabiendo que a veces los símbolos importan más que el uso. El Honda se alejó, pequeño, desgastado, hermoso. Se perdió entre otras calles que no sabían la historia que acababan de absorber. Dormí ese día en un motel barato, con las botas puestas y la mente dando vueltas como una lavadora. Cuando desperté, 10 horas después, no supe si lo había soñado. Me quedé parado frente al espejo tratando de recordar si la camioneta negra había sido real o si la carretera había inventado otra historia para entretenerse. 2 años después, recibí una llamada. Era el hermano. Me dijo que Miguel trabajaba en construcción, que Patricia limpiaba casas, que los niños iban a la escuela, que el pequeño hablaba inglés con acento local y que el mayor decía que quería ser camionero, porque los camioneros ayudan a la gente, según él. No lloré durante la persecución. No lloré cuando el coyote bloqueó la carretera. No lloré cuando los policías siguieron su camioneta. Pero cuando escuché que un niño creía que los camioneros eran héroes, ese día sí lloré, porque hay gente que conduce por dinero y hay gente que conduce por destino. Al terminar la historia, el narrador mira al público, no con orgullo, sino con una pregunta silenciosa. Si vuelves a ver a alguien en peligro en el camino, ¿vas a seguir de largo o vas a frenar? A veces la diferencia entre morir en la oscuridad y llegar al amanecer es simplemente que un desconocido decidió ser humano